Seguimos adelante en Tele Buen Día. Como les decíamos antes de la pausa, es un gusto recibir estos minutos al señor presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casarabilla. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, es muy grato recibirlo y además asumimos que debe ser breve el tiempo para tanto tema, ¿no? Pero en todo caso empezar con algo que ayer llamó la atención y seguramente generó como reacciones, repercusiones a todo nivel, a nivel de la ciudadanía, de la población en su conjunto y me imagino de las autoridades cuando se mencionó el riesgo potencial de la regasificadora a tal punto que se la describió como la situación similar a que existieran 30 bombas nucleares frente a la costa de Montevideo y que un accidente en la regasificadora hubiera provocado una deflagración terminal directamente. Nadie contaría la historia. Eso es un disparate. Eso es un disparate y es difícil, casi es un tema de creernos o no creernos, pero ¿alguien puede creer que una empresa como UTE y como ANCAP estén atrás de una cosa de esas? Son las empresas del Estado. Acá no hay intereses económicos ocultos, más allá de tener un servicio acorde a la necesidad del país, tener la matriz energética que queremos. Evidentemente cualquier intervención antropológica, digamos, genera la preocupación de la gente. Una cosa es que alguien se preocupe por cómo queda, por el tema del medio ambiente, Ahora, esto ya es terrorismo y uno no lo puede asimilar muy fácilmente. Y no hay una forma racional de contestarla, más de decir eso es un disparate. Vamos de pronto para contextualizar este asunto, porque mucha gente tal vez a esta hora de la mañana se esté enterando de lo que estamos hablando. Vamos a compartir con ustedes un informe que preparamos aquí en el Centro Monte Carlo de Noticias y posteriormente lo que decía el director nacional de Energía, Ramón Méndez Galain. El ingeniero español egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, Roberto Centeno, alertó de los riesgos que implican las regasificadoras, como la que se instalará en Puntas de Sayago, en una conferencia en 2006, tal cual señala el observador. El experto analiza una situación ocurrida en la Florida, en Estados Unidos, en el que se obligó a un buque a alejarse de las costas estadounidenses, según señala, por el peligro que conllevaba. Centeno indica que estos buques son auténticas bombas flotantes y tienen prohibido acercarse a la costa a menos de 20 millas, quien además apunta a que las terminales donde se realizan las descargas deben estar alejadas de las zonas habitadas. En su testimonio explica que el gas natural licuado es el explosivo más potente que se conoce y, exceptuando las armas nucleares, un gran metanero que transporta entre 100 y 200.000 metros cúbicos de gas licuado, en caso de accidente o atentado terrorista, provocaría una catástrofe similar a la explosión de 30 bombas nucleares, similares a las de Hiroshima. El ingeniero español subraya además que debido a su alto poder destructivo masivo, los metaneros figuran en segundo lugar en la lista de objetivos prioritarios de Al-Qaeda, después de las plantas separadoras de gas de los campos sudíes, lo que provocaría que el barril de crudo se eleve a $500. Centeno asegura que las terminales de gas y metaneros constituyen un peligro letal a no menos de un radio de 15 kilómetros de diámetro y asegura que el ejemplo de Barcelona, donde los mismos se acercan sin limitaciones a zonas densamente pobladas, constituye una auténtica locura, porque en caso de accidente habría no menos de 1 millón de muertos. El ingeniero Centeno, hasta lo que sé, ayer estaban googleando el nombre de este ingeniero en la Dirección de Energía. Un colega suyo, Casarabilla, usted es ingeniero también. Y bueno, no deja muy bien parada la profesión, la verdad. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Ramón Méndez Galain a propósito de este asunto. Es el disparate que se fue publicado. Otra cosa es los estudios que se hicieron para garantizar de que ante el peor accidente que puede ocurrir no pasa absolutamente nada. Vamos a suponer qué pasaría, porque eso fue analizado. Se contrató a una de las 2 o 3 mejores empresas del mundo de análisis de riesgo de este tipo de proyectos, de este tipo de grandes proyectos, y se analizó la opción de que 3 de los 5 tanques que tiene este barco exploten simultáneamente. Por ejemplo, que Al-Qaeda tire, no se analizó así, porque la locura de Al-Qaeda no se pensó, que haya 3 misiles que al mismo tiempo impacten en 3 de los 5 tanques que tienen, y se produzca una gran explosión. Se analizó en el informe que se presentó, que se pagó efectivamente, y lo que dio es que si uno está a la distancia que va a estar de la costa y pone la mano vertical así, llega un calorcito de esa gran explosión, como está muy lejos de la costa, llega un calorcito equivalente a tener la mano puesta al lado de una hornalla a 20 centímetros de la hornalla. Ese es el nivel, de ahí a la locura de pensar, imagínense si fue una bomba nuclear, arrasa toda la ciudad. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien que toma un gobierno, que toma decisiones, va a hacer un disparate de ese tipo? Hay que tener un poco más de seriedad, me parece. ¿Qué faltó, ingeniero Casarabilla? ¿Seriedad? ¿Acaso, en fin, fue, no sé, un tropezón? ¿Hay intencionalidad? Yo creo que hay intencionalidad, pero eso es difícil probarlo.
uno al final, después de mucho tiempo, descubre dónde vienen las claves de las cosas. Hoy no sabemos, pero realmente creo que lo que tenemos que seguir trabajando, como yo le decía ayer al ministro y al propio Ramón, tenemos que seguir trabajando asegurando de hacer las cosas bien. Bien, le decía, ¿intencionalidad qué tipo? ¿Político, económico? Puede ser ambas. Lo cierto es que hubo una audiencia pública, que fue muy tensa, ¿no? Usted participó de esa audiencia. A la distancia, ¿cómo observa lo que fue ese estado de tensión de los vecinos? ¿Lo entiende? Yo lo entiendo y es razonable. Estamos hablando de una planta física, estamos hablando de una obra que va a llevar que entren del orden de 40 camiones, entren y salgan una zona. Fíjense que las preocupaciones son el tema de la explosión, la cercanía, pero también el tema de los servicios sexuales de los niños en la zona. Entonces son preocupaciones genuinas que tiene la gente, que por supuesto hay que buscar las herramientas de mitigación. ¿Le plantearon eso también los vecinos? Estaba planteado, entonces, y uno dice, bueno, está bien. Entonces uno busca formas, de que tampoco hay que estigmatizar a los camioneros. Es un tema complejo, digamos, manejar. Pero yo todo lo que pasó el otro día en la audiencia me lo esperaba. Y las audiencias se hacían juntamente para recabar información, para escuchar a la gente. Y creo que la Dinama debe haber sacado buenas conclusiones para su informe, para sus conclusiones finales. Y para mí, ya le digo, no sentí que hubiera algo que estuviera fuera de lo esperable. Claro. Presidente, si usted viviera ahí, de pronto tendría las mismas inquietudes. Probablemente, y justamente cuando el tema es no en mi jardín, es algo que pasa en todo el mundo con todas las intervenciones, con las represas, con las centrales térmicas, con las líneas eléctricas. Todo eso siempre pasa. El tema es que o queremos energía, o queremos carreteras, o queremos ciudades, o queremos cosas, o no las queremos. Claro. Bueno, fechado ayer, hay una nota que me ha llegado de los vecinos de Sayago, ¿no? Vecinos Montevideo Oeste. Aquí está la coordinadora. Dice, no hay condiciones ni garantías para firmar la autorización de la regasificadora en Puntas de Sayago. Pasada la audiencia, dice la gente, constatamos y reafirmamos que no existen garantías en materia de seguridad, no existe un estudio serio en materia ambiental y social. El estudio no toma en cuenta los riesgos de seguridad, realidad social, el impacto ambiental, las zonas productivas, ni las comunidades que allí habitan. Detalla esta nota que es mucho más extensa, pero al final dice, exigimos que no se firme la autorización de la regasificadora en Puntas de Sayago, que el Poder Ejecutivo presente el proyecto completo para la zona oeste de Montevideo, y sigue con otros detalles. Todos esos estudios se hicieron, se explicaron a los vecinos, la Dinama tiene toda la información, tiene todos los elementos. Evidentemente, el hacer o no hacer una regasificadora genera, digamos, cambios en la zona, son analizados y, como digo, los vecinos tienen el derecho y tienen la razón de estar preocupados y nosotros la obligación de tratar de explicar todo lo que podamos explicar y mostrar cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de afectación al medio ambiente, etcétera, que hay, y creo que hemos hecho los deberes. Bien. Ahora no está en nuestra cancha. Está bien, presidente, está en la cancha de la Dinama, o sea, ¿usted Correcto. no da como un hecho la firma hoy? No, eso de la Dinama tiene su tiempo. Nosotros firmamos un contrato que tiene condiciones que si se retrasa la aprobación, simplemente tendremos que sentarnos a seguir negociando algunas condiciones y listo. O sea, El director de la Dinama mencionó presiones del Poder Ejecutivo, de las empresas, en fin. ¿Cómo interpretó esas declaraciones? El director de la Dinama en la propia audiencia explicó eso. La Dinama está diseñada bajo presión para recibir las presiones. O sea, es natural que pase eso. Porque están las empresas que quieren hacer los proyectos, están los vecinos que quieren las garantías, está si quiere el Poder Ejecutivo que quiere que las cosas funcionen armónicamente. Digamos, la Dinama está diseñada para soportar presiones. Bien. Se habla muchas veces de las dudas que representan los estudios, las consultoras que fueron contratadas a esos efectos. ¿Qué rango internacional tienen? Las consultoras hemos contratado las mejores. Si hay algo que no teníamos que escatimar es en todo lo que es el conocimiento técnico. Estamos hablando de una tecnología que no teníamos en el país y estamos adquiriendo los conocimientos como para instalarla y después operarla. Yo la única instrucción que di a mi equipo técnico es no nos podemos equivocar técnicamente. En ese aspecto no me vengan después, no, porque hubiese seguido mejor. No les limité el presupuesto. No es que estuvimos diciendo, bueno, vamos a contratar es porque es más barata. No, vamos a contratarla mejor y tratamos de buscar los mejores. Le podemos haber errado o no, pero creo que
La directiva fue clara y el resultado está a la vista. Tenemos información de cuánto aspecto se ha planteado y creo que hemos respondido a satisfacción. Bueno, qué mes para usted, presidente, ¿no? Es un mes interesante. De hecho, ayer se cumplieron los 101 años de UTE. Bueno, 21 de octubre. Vamos a abrir un feliz paréntesis. Cumpleaños. Vamos a abrir un paréntesis para celebrar lo que es feliz cumpleaños para UTE, porque además, más allá de todo, las encuestas, ya que estábamos hablando de sondeos de opinión, las encuestas le han dado muy bien siempre a la empresa en cuanto a la consideración de la gente. Sí, hay que tener en cuenta que es una empresa que presta un servicio 7x24 con mucho contacto con la gente. Es una empresa de servicios y necesita ese contacto bueno. Lo mejor que nos puede pasar es tener clientes, y clientes, no usuarios, clientes, digamos, que tienen necesidades, que nos exigen cada vez más ser mejores. Y eso es una relación de ida y vuelta que uno tiene que fomentar. Bien, ¿cuál es el último sondeo de opinión respecto a la simpatía hacia UTE? ¿Lo tiene? ¿Lo recuerdo? Yo tengo, creo que es el 85%, 85, 87, siempre andamos peleando ahí con Antel, primero y segundo, segundo y primero, digamos, y bueno, eso es un resultado, digamos, de esa política específica, con perfil bajo, tratando de estar en contacto con la gente y siempre tratando de brindar mejores productos, mejores servicios. Bien, celebramos y además extendemos el saludo a los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios hay actualmente? 6.450. 6.500 más o menos me habían dicho, ¿no? Pero también hay servicios contratados, claro. Hay como 10.000 personas que hacen que el sistema eléctrico esté en operativo y en funcionamiento. Bueno, un alto porcentaje de esos funcionarios estaría beneficiado por esta reestructura planteada y sin embargo ha habido allí una traba importante. Si le parece vamos a hablar más adelante de ese asunto. Antes me querría detener en un tema más de coyuntura y es esta situación con Techin. Hubo ayer una instancia clave, podríamos decirlo. Todos los días se está viendo instancias claves. De hecho, el último acelere de las negociaciones se dio sobre el fin de la semana pasada. Estuvimos trabajando el viernes, el sábado, el domingo y bueno, y ayer lunes estuvimos analizando justamente el cronograma ajustado que le pedimos a la empresa y se estuvo acercando las partes en cuanto a lo que sería el plan de acción de tener un cronograma, un seguimiento muy estricto del cronograma, solucionando un tema de financiero que tiene la empresa y uno siempre trata de solucionar, digamos, los problemas de la empresa, porque en definitiva también soluciona los problemas de uno que necesita la obra. Con una enorme diferencia en cuanto al reclamo, ¿no? No, hay dos temas bien diferentes. A ver. Hay un tema que es asociado con un adicional de obra, que cualquier obra, una obra de 130 millones de dólares, que tenga un adicional. De hecho, prevemos hasta un 20% adicionales, que ni siquiera estamos hablando de eso en los números finales que esperemos terminen siendo. Pero hay un adicional reconocido, efectivamente, como en cualquier obra pasa, y bueno, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo el número. El equipo técnico mío decía 8,8 millones de dólares, Techin arrancó con 20, después cuando aparecieron los abogados se transformó en 36, eso es mágico, pero pasa. Los ingenieros lo que tratamos es bajar los números, los abogados los tratan de subir, bueno, y ahí estamos. Y vamos a llegar a un acuerdo. Se me imagino una respuesta del Colegio de Abogados. No, bueno, en fin, pero... no, pero lo cierto es que es una diferencia fenomenal, ¿no? De 8 millones, de casi 9 millones a 36. Pero los números andan en algo cercano debe estar en el entorno entre 8,8 y 20, digamos, ese es el número. Para eso contratamos a la Fundación Recaldoni, que yo puedo entender si Techin me dice, bueno, ¿y quién es la Fundación Recaldoni? Bueno, todos los uruguayos sabemos quién es la Fundación Recaldoni, está la Facultad de Ingeniería, está la garantía de que es lo mejor que podemos tener desde el punto de vista de la pureza del análisis y la objetividad de los resultados. Una vez que tengamos ese número, debería ser fácil terminar de acordar con Techin. El otro tema es el tema del cronograma de obra, el avance de la obra, el tema de, bueno, esta empresa es capaz de terminar la obra o no. Y en eso, la mejor forma para poder explicitar eso es, bueno, vamos a cambiar un poco cómo vamos a hacer la verificación del avance de obra. ¿La obra hoy está parada? Estamos a un 50% avance de la obra. Sí, y hoy, al día de hoy, está parada. La obra está enlentecida, digamos. O sea, no está parada porque todavía hay algunas personas trabajando. Sí, 150 de 1000, ¿no? Algo así. Han sido despedidas algunas personas, algunas han ido a seguir el paro, pero todo eso está en el paquete de la negociación. Es parte, digamos, de la negociación, el reintegro de los trabajadores, por dos razones. Primero, porque queremos que la obra siga, porque la queremos en una fecha cierta, y además, la verdad que hay gente de por medio que tiene expectativas de un trabajo, y lo peor que nos puede pasar es que se entrevere todo este tema, digamos.
Para que no se entrevere hay que resolverlo rápido. Hay que resolverlo rápido. rápido. ¿Cuál es el plazo que se han fijado? No, esta semana tenemos que estar esta solucionando. Estamos trabajando. Ayer, como le decía, se estuvieron viendo los detalles, el equipo técnico estuvieron de los detalles. En eso está interviniendo el equipo de abogados de UTE, decía el jefe de abogados a cargo de toda la negociación, con la intervención de directores que participan directamente, y bueno, yo por supuesto enterándome entre las varias cosas que uno tiene que atender, digamos, para que esto termine de buena forma. Bien. Seguramente Si no, sí. en el directorio del jueves podamos recibir una propuesta que podamos evaluar los directores y ver si encontramos una solución que encamine todo este tema, ¿no? Si el jueves no entienden razonable la propuesta de la empresa, ¿se activa casi automáticamente la rescisión del contrato? Bueno, eso es delicado. Hay dos formas de rescindir un contrato. Una forma es la rescisión negociada. Hay otra forma que es la rescisión judicial. Evidentemente son escenarios que uno no querría incurrir porque siempre son dolosos para las partes, digamos. Y además teniendo en cuenta que están los trabajadores de por medio y eso lleva tiempo. Entonces hay que buscarle la alternativa. Por supuesto que si llegamos a una situación de rescisión, la línea se va a hacer, no tenga ninguna duda. Los materiales ya están en el Uruguay. Hacer líneas no es algo que sea terriblemente complejo de que no pueda ser asumido por otra empresa. Por otra empresa. Estamos analizando alternativas, pero vamos a tratar de concentrarnos en la negociación. Presidente, hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero a ver, es cierto el imponderable ese que muchas veces determina que las obras aumenten, ¿no? Casi que es una regla, ¿no? Se da un precio y termina siendo otro. Ahora, el error de cálculo. Hubo personas... No hay un error de cálculo. Acá, básicamente lo que hay es... Se contrató, o sea, lo que dice la empresa es que hubo un error de cálculo de los técnicos de UTE. Está bien, es un error de cálculo. En este caso específico no fue un error de cálculo de UTE porque fue contratada en su momento una planaltimetría. Esa planaltimetría fue entregada a la empresa cuando empezó la obra y parte de su responsabilidad era verificar si estaba ok. Cuando verificó, encontró que había algunas diferencias. Llámele errores, llámele diferencias. Muy pequeñas diferencias dieron que algunas torres tenían que ser más altas. En los mismos lugares, las torres, en los mismos lugares, la misma cantidad de torres, pero algunas torres más altas. Al ser más alta la torre, la fundación civil es más cara, la torre es un poco más cara, el montaje es un poco más caro. En definitiva, de ahí aparece el adicional. Estamos hablando de algo que en una obra de 130 millones de dólares es menos del 8% de incremento del volumen o del trabajo de la obra. Es algo absolutamente previsible en cualquier obra. Esto es como cuando arranca una obra que viene el replanteo y entonces empieza el arquitecto y dice, bueno, y acá y ponemos un metro más. Y bueno, y después hay que hacer un replanteo y eso tiene un sobrecosto. Ahora, el 8% de 130 millones es mucho dinero también para una empresa que seguramente ajustó su presupuesto para ganar la licitación. Mi pregunta es esa, ¿hubo un error técnico, un error de cálculo que le compete a UTE en tanto contrató a una empresa? ¿Estamos de acuerdo? Pero esa diferencia que genera un costo, ese costo está previsto en los adicionales y va a ser pago. O sea que eso no puede desestabilizar a una empresa. Primero, estamos hablando de un monto menor frente a un monto más grande y UTE se va a hacer cargo. Lo que estamos difiriendo es cuál es el monto. Y el monto tiene que ser algo objetivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está el FOSEN de por medio, que financió parte de esta obra. Y nosotros hasta el último tornillo lo tenemos que justificar. Claro. No puedo decir, bueno, 8, 20, vamos al medio. No es así, porque yo tengo que justificar de dónde sale esa otra mitad. Respecto a responsabilidades internas en UTE, entonces se descartan. No es que un técnico de UTE ahora esté sometido a un sumario porque le erró. No está planteado, digamos. Además, uno tiene que calibrar muy bien en qué momento se aplica o no aplica, digamos, las sanciones, porque cuando uno encuentra, por ejemplo, que hay un tema de corrupción, un tema de dolo, un tema de error manifiesto, digamos, algo, digamos, grave, uno actúa. Ahora, cuando estamos hablando de cosas que en definitiva, que no es el caso, pero que son menores, uno tiene que pensar que tiene un ejército y que si los mata cada uno que por alguna razón miró mal, se queda sin ejército. Entonces tienen que calibrar muy bien
porque al otro día hay que hacer otras cosas y en UTE estamos haciendo muchas cosas y necesitamos a todos. Bueno. Hasta los que se equivocan los necesitamos. Está bien. El tema... Tratando que no se equivoquen. Con respeto, con profundo respeto hacia el ejército. El asunto es que una cosa es que se equivoque un cabo, otra cosa es que se equivoque un general, ¿no? Bueno, digamos, son cosas que se calibran, pero la UTE está haciendo muchas cosas. Y claramente, el que no se equivoca es el que no hace nada. Y en UTE eso no está pasando. Estamos haciendo tantas cosas que, digamos, uno tiene que tener mucho cuidado cuando administra, digamos, lo que es lo que administra, cuando administra, digamos, esa discrecionalidad que tiene, digamos, del directorio de aplicar o no sanciones. Bien. Cíclicamente aparece esa estadística que nos instala como uno de los países más caros en materia de generación eléctrica, lo que naturalmente afecta a los hogares. ¿Hay algún margen como para revisar la tarifa que se paga? Mire, a la pregunta que voy, porque en definitiva usted me va a decir, bueno, no... Mire, en este momento tenemos la tarifa más económica que podemos tener, porque UTE no se lleva nada. Digamos, podemos ser más eficientes en las cosas y es lo que estamos haciendo todos los días. Pero vamos a tener una tarifa más eficiente y para eso estamos haciendo el cambio de la matriz eléctrica. Todo lo que supone la incorporación de la energía eólica, que es la energía barata que hoy los países están incorporando, más allá de los recursos hidráulicos, si alguien los tiene, lo mejor es utilizarlo, pero nosotros no tenemos más. Hoy, en la incorporación de las renovables, con la incorporación de un ciclo combinado que estamos construyendo y manejado con gas natural, es lo que cierra nuestra matriz energética eléctrica y que no tenga duda que vamos a bajar los costos de la energía eléctrica. En realidad lo que habría que comparar es a dónde estaría el costo de la energía eléctrica si no hiciéramos nada y en dónde va a estar por lo que estamos haciendo. Y la diferencia es quizás hasta un 30-40%. Evidentemente lo que vamos a hacer es generar un punto de inflexión respecto a algo que venía subiendo y subiendo y subiendo, vamos a generar una bajada. Y eso en el mundo nos miran con envidia, porque lograr en este momento que empiecen a remitir los costos, digamos, es un desafío no menor. Bueno, desde ya hemos estado diciendo reiteradamente aquí esa revolución silenciosa que es la matriz energética nueva con la que cuenta Uruguay. Ahora, en el bolsillo de la gente, ¿cuándo se puede llegar a sentir un poco con cierta sensibilidad esa baja? En el año 15 debería empezar, en el año 16 definitivamente. Bien. Presidente, nos vamos ya en el último minuto a lo que tiene que ver con esta reestructura, un tema muy profundo, si le parece lo seguimos considerando más adelante. Primero, ya está definido, usted dijo algo así como estamos en el todo o nada, ¿no?, en la reestructura. En el todo o nada, una instancia muy puntual que es, antes de la veda, tener que resolver, digamos, si ahora damos un paso o esperamos un tiempo. Hemos trabajado con el sindicato desde siempre, esta es una estructura, más que estructura, este es un modelo de gestión que tiene que ver con un modelo de gestión por competencias que pone a la UTE de cara de lo que es este siglo, de desafíos tecnológicos, desafíos de trabajo que tenemos. Entonces, ahora tenemos una instancia en la cual, antes de la veda, tendríamos que, si queremos implantar en poco tiempo, digamos, parte de la estructura, porque eso es un proceso que va a llevar entre 1 y 2 años, tomar la decisión de votar la estructura, lo que es la valorización de cargos, la escala salarial, el sistema de compensaciones. Todo eso, digamos, lo tengo que hacer ante la veda. Lo venimos trabajando, está a mi entender muy maduro, muy acabado. Tuvimos una propuesta que fue rechazada. Por supuesto, cuando llega el momento de la definición de una escala salarial empiezan las presiones naturales. ¿Y por eso fue la reacción? Es esperable que pase. ¿Por eso fue la reacción del gremio, por ejemplo? Bueno, no sé por qué decir la reacción, es lo natural que hacen los sindicatos, tratar de llevar agua para su rebaño, digamos, eso es así. Estamos en esa negociación. En esa negociación, que nunca abandonamos la mesa de negociación, ninguna de las partes, hubo un tire y afloje natural, fruto de las reuniones que estuvieron muy buenas en el Ministerio de Trabajo la semana pasada y el mismo día de ayer, llegamos a un preacta de entendimiento. Entonces ahora la Asamblea, el día miércoles, el día mañana, tiene la palabra. Si aprueba esa acta que está prefirmada, digamos, nosotros, el directorio va a considerar aplicar ya a partir de ahora la reestructura. Si no la aprueba, porque esto lo queremos hacer con la gente y no contra la gente... Con los funcionarios y no contra ellos. Vamos a seguir trabajando.
tenemos todo lo que es el plan de implantación, tenemos todo lo que es el plan de empezar a tener los pilotos de lo que es gestión por competencias. Hay un montón de trabajo para hacer. El que tengamos que esperar un año tampoco es tan grave. Bien, vamos a esperar al miércoles a ver qué resuelve la... Vamos a esperar, yo tengo esperanza porque en una reforma, que además, por ejemplo, el 92% de la gente termina ganando un poco más de plata. Siempre la sábana es corta, pero bueno, termina ganando... que el 82% de las personas ya efectivamente cobraría más plata respecto a lo que viene cobrando porque hubo un adelanto a cuenta. Pero con mayor exigencia, ¿no? O sea, yo cobro más, pero me van a exigir más. Y eso digamos, es nosotros la regla. ahora lo que hicimos es una mejor categorización de los puestos de trabajo, con lo cual nos permite después tener una mejor medida. Incluso está planteado, y el Poder Ejecutivo está apostando a eso, a incrementar lo que es la partida de salario variable, que es un incentivo más, una herramienta moderna más que nos va a ayudar a transformar las empresas para el servicio de lo que necesita el Perfecto. país. Le decía la reacción porque a tal punto llegó esta actitud gremial que se dijo que se había frenado la reestructura, cosa que usted dice que no es así para nada. No, digamos, esto es un proceso continuo, digamos, acá hay un escollo en el camino que lo vamos a superar como siempre UTE superó sus problemas. Presidente, ha sido muy amable. No, gracias a usted. El ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living. Enterando de lo que estamos hablando, vamos a compartir con ustedes un informe que preparamos aquí en el Centro Monte Carlo de Noticias y posteriormente lo que decía el director nacional de Energía, Ramón Méndez Galain. El ingeniero español egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, Roberto Centeno, alertó de los riesgos que implican las regasificadoras, como la que se instalará en Puntas de Sayago, en una conferencia en 2006, tal cual señala el observador. El experto analiza una situación ocurrida en la Florida, en Estados Unidos, en el que se obligó a un buque a alejarse de las costas estadounidenses, según señala, por el peligro que conllevaba. Centeno indica que estos buques son auténticas bombas flotantes y tienen prohibido acercarse a la costa a menos de 20 millas, quien además apunta a que las terminales, donde se realizan las descargas, deben estar alejadas de las zonas habitadas. En su testimonio explica que el gas natural licuado es el accidente, habría no menos de 1 millón de muertos. El ingeniero Centeno, hasta lo que sé, ayer estaban googleando el nombre de este ingeniero en la Dirección de Energía. Un colega suyo, Casaravilla, usted es ingeniero también. Y bueno, no deja muy bien parada la profesión, la verdad. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Ramón Méndez Galain a propósito de este asunto. Es el disparate que se fue publicado. Otra cosa es los estudios que se hicieron para garantizar de que ante el peor accidente que puede ocurrir no pasa absolutamente nada. Vamos a suponer qué pasaría, porque eso fue analizado. Se contrató a una de las 2 o 3 mejores empresas del mundo análisis de riesgo de este tipo de proyectos, de este tipo de grandes proyectos, y se analizó la opción de que 3 de los 5 tanques que tiene este barco exploten simultáneamente. Por ejemplo, que Al Qaeda tire, no se analizó así, porque la locura de Al Qaeda no se pensó. Explosivo más potente que se conoce, y exceptuando las armas nucleares, un gran metanero que transporta entre 100 y 200.000 metros cúbicos de gas licuado, en caso de accidente o atentado terrorista, provocaría una catástrofe similar a la explosión de 30 bombas nucleares, similares a las de Hiroshima. El ingeniero español subraya además que debido a su alto poder destructivo masivo, los metaneros figuran en segundo lugar en la lista de objetivos prioritarios de Al Qaeda, después de las plantas separadoras de gas de los campos sudíes, lo que provocaría que el barril de crudo se eleve a $500. Centeno asegura que las terminales de gas y metaneros constituyen un peligro letal a no menos de un radio de 15 kilómetros de diámetro y asegura que el ejemplo de Barcelona, donde los mismos se acercan sin limitaciones a zonas densamente pobladas, constituye una auténtica locura, porque en caso de... Eso es un disparate y es difícil, casi es un tema de creernos o no creernos, pero alguien puede creer que una empresa como UTE y como ANCAP estén atrás de una cosa de esas. Son las empresas del Estado. Somos, acá no hay intereses económicos ocultos, más allá de tener un servicio acorde a la necesidad del país, tener la matriz energética que queremos. Evidentemente cualquier intervención antropológica, digamos, genera la preocupación de la gente. Una cosa es que alguien se preocupe por cómo queda, por el tema del medio ambiente, ahora, esto ya es terrorismo y uno no lo puede asimilar
muy fácilmente. Y no hay una forma racional de contestarla, más Bueno. de decir eso es un disparate. Vamos de pronto para contextualizar este asunto, porque mucha gente tal vez a esta hora de la mañana se... Seguimos adelante en Tele Buen Día. Como les decíamos antes de la pausa, es un gusto recibir estos minutos al señor presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casarvilla. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, es muy grato recibirlo y además asumimos que debe ser breve el tiempo para tanto tema, ¿no? Pero en todo caso empezar con algo que ayer llamó la atención y seguramente generó como reacciones, repercusiones a todo nivel, a nivel de la ciudadanía, de la población en su conjunto y me imagino de las autoridades cuando se mencionó el riesgo potencial de la regasificadora a tal punto que se la describió como la situación similar a que existieran 30 bombas nucleares frente a la costa de Montevideo y que un accidente en la regasificadora hubiera provocado una deflagración terminal directamente. Nadie contaría la historia. Eso es un disparate.